Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que semanalmente nos están acompañando en nuestros estudios bíblicos. Gracias por acompañarnos y por favor compartan estos videos para que otras personas puedan venir al conocimiento del Evangelio. Como siempre, los invitamos a nuestro proyecto. Escrito está Lucas 4.8. Ese es el nombre de nuestro proyecto. Lo que hacemos es estudiar la Biblia, estudios bíblicos, pero no estudios bíblicos superficiales, sino escudriñando las Escrituras. La invitación es a que estudien con nosotros. El tema de hoy va a ser la parte 2 del tema que comenzamos la semana pasada. El nacimiento de una iglesia. Como siempre, recordamos, mis amados hermanos y amigos, que nosotros somos versátiles en el sentido de que cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios. No nos quedamos solamente en una versión de la Biblia. Estudiamos varias versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia católica, como es la Sagrada Biblia de Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, que también es católica, y la Sagrada Biblia de la versión de Félix Torres Amat. También tenemos otras Biblias como la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, y las diferentes versiones de la Reina Valera. Como siempre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que nos acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias nuevamente, oh Dios, por esta nueva oportunidad que tú nos das de colaborar contigo en la predicación del Evangelio. Acompáñanos, mi Dios. Solicitamos tu presencia. Solicitamos, oh Dios, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender cada día más cuál es tu voluntad y que continuemos creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, nuestro Dios. Lo pedimos todo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos bregando con la iluminación. Faltan estas de acá. Déjame salir abajo. Ahora, ¿nos vemos mejor? ¡Qué bien! Esto pasa, hermanos. Recuerden que estos son videos caseros y todas estas cositas pasan. Todo es con el amor de nuestro Señor Jesús y el amor nuestro de entregarle lo mejor que nosotros tenemos. Gloria sea su nombre. Ok, a manera de repaso, vamos a mencionar ciertas cositas del estudio pasado. Por ejemplo, estudiamos que Jesús y sus discípulos fueron los que fundaron la iglesia cristiana. ¿Recuerdan? Ellos fueron los fundadores de la iglesia cristiana. También estudiamos que la base y la referencia que usaron tanto nuestro Señor Jesús como los discípulos, la base de sus creencias. Base de sus creencias, enseñanzas, y doctrinas, entre otras cosas, ¿verdad? Lo que ellos usaban era el Antiguo Testamento. ¿Por qué usaban el Antiguo Testamento?
porque el Antiguo Testamento era la palabra inspirada de nuestro Dios. Y ellos lo reconocían. Cuando nuestro Señor Jesús utilizaba el Antiguo Testamento, sencillamente estaba corroborando que eso era la palabra de Dios. ¿Lo ven? Ahora, tuvimos un detalle, que tanto los judíos como los discípulos, Jesús y sus discípulos, utilizaban precisamente la misma escritura, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento también era la base de las creencias, enseñanzas y doctrinas de los judíos, o sea, de su religión que era el judaísmo. Y entonces vimos, pero ven acá, si los dos están usando la misma palabra inspirada, ¿por qué entonces nuestro Señor enseña algunas cosas muy diferentes a como le enseñan los judíos? Porque dijimos que lo interesante ahí y la diferencia era la interpretación. La interpretación de las Sagradas Escrituras. Eso nos dio a nosotros la luz para poder entender que aunque muchas iglesias tienen y predican la Biblia, no necesariamente todas tienen la misma interpretación. ¿Lo ven? Ok. Luego de eso, pasamos por encimita y estudiamos que el enemigo quería destruir esa iglesia que estaban haciendo. Esa pequeña iglesia que estaban haciendo, que nuestro Señor Jesús y sus discípulos estaban formando. El enemigo la quería destruir. Y lo primero que se le ocurrió fue hacerle la guerra desde afuera. Por lo tanto, levantó sus agentes para hacerle la guerra. Entonces, perseguían, torturaban y mataban a los cristianos. ¿Ven? Entre ellos, mencionamos a uno de sus perseguidores más famosos, Saulo de Tarso, que luego se convirtió en el apóstol Pablo. Gloria sea nuestro Dios. Perseguían la iglesia, pero se dio cuenta el enemigo que era todo lo contrario, que la reacción fue todo lo contrario. La iglesia lo que hizo fue que comenzó a crecer más. Por lo tanto, cambió de estrategia y lo que hizo fue que comenzó a introducir ciertas herejías, ciertas falsas doctrinas. ¿Ven? Dentro de la iglesia. El objetivo era dividir la iglesia. Al introducir esas falsas doctrinas dentro de la iglesia, siempre en todas las iglesias ha habido, como hay hoy, personas que no están totalmente convencidos y mucho menos convertidos. ¿Ve? Esas personas que no han estado convencidos ni totalmente convertidos fueron los que asimilaron esas nuevas doctrinas en la iglesia. Pero como esta iglesia predicaba el verdadero evangelio de salvación, lo que hacía era que utilizaba la Sagrada Escritura. Y todas esas doctrinas las filtraban por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no la confirmaba, no la aceptaban. Pero como algunas de esas doctrinas eran acomodaticias a cierta clase de personas, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron, como habíamos mencionado, a dividirse. Y el enemigo estaba feliz, porque precisamente eso era lo que él quería. Y como le dio resultado, continuó dividiendo a las iglesias. Oigan, todas estas iglesias,
todas, absolutamente todas, decían que eran cristianas. Y decían que tenía la palabra de Dios como norma de fe. Eso fue lo que sucedió. Sin embargo, a pesar de todos esos surgimientos de nuevas iglesias, siempre se mantuvo un núcleo, un pueblo, una iglesia fiel a la palabra de nuestro Dios. Como los bereanos, recuerdan que todo, absolutamente todo lo confrontaban con la Biblia. Dios siempre ha tenido un pueblo que tiene la verdad, que tiene el evangelio completo de salvación. ¿Lo ven? Siempre lo ha tenido. Bueno, a lo mejor alguno de ustedes viene y me dice, hermano, ¿usted sabe qué? Yo creo que la iglesia que yo pertenezco es esa iglesia. Esta iglesia. Ajá. ¿Y por qué, mi hermano? ¿Usted está seguro? Sí. ¿Y por qué usted lo dice? Ah, hermano. Lo que pasa es que la iglesia que yo visito y yo pertenezco hacen milagros. ¿En serio? Sí. Sanan enfermos. ¿Y sabe qué otra cosa hacen? Echan fuera demonios. Esa tiene que ser la iglesia verdadera, porque si no, no lo podía hacer. Y yo le digo, hermano, si usted me permite, vamos a permitir que sea la Sagrada Biblia, la palabra de Dios, la que le conteste. Vamos allá. Vamos a Mateo 24:24. Estamos leyendo de la Reina Valera 1960. Y dice la palabra de Dios, este es nuestro Señor Jesús hablando, nada más y nada menos. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán con esos grandes prodigios, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¡Wow! ¿En serio nuestro Señor Jesús nos alertó sobre eso? Pues sí, mi hermano. Por lo tanto, esos milagros, esas sanaciones de enfermos y esas echadas de demonios no necesariamente significan, son sinónimo ni garantía de que la iglesia donde usted está es esta verdadera. Es más, le voy a decir más lo que dice el Señor. Mateo 7, del 21 al 23, nueva versión internacional. Y el mismo Señor diciendo, el mismo Señor hablando, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ven ustedes, anteriormente habíamos hablado sobre hacer la voluntad de Dios, la obediencia a nuestro Dios. Fíjense lo importante que es. Y todavía sigue hablando nuestro Señor Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre expulsamos demonios? ¿E hicimos muchos milagros? ¿Y que luego dice? Entonces le diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Tremendas palabras. O sea, que ni aún los que hacen esos grandes prodigios y milagros están seguros de que siguen la verdad de la palabra de Dios.
Y a lo mejor usted me dice, pero si entonces los milagros, los prodigios, las sanaciones y todas estas cosas no son una seguridad, una señal verdadera de la verdadera iglesia. ¿Cuál sería entonces la señal verdadera? Vamos a dejar que la Biblia conteste. El libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, nuevamente con la Reina Valera 1960, y dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mis amados hermanos y amigos, si no dijeren conforme a esto, para nuestro Dios lo más importante es la fidelidad en su palabra. Que sus doctrinas, creencias y enseñanzas estén de acuerdo con lo que dice en la palabra de Dios, en su palabra. Fíjense lo que nuestro Señor, cómo fue la forma en que nuestro Señor, oiga, estamos hablando de nuestro Señor, gloria sea su nombre. ¿Cómo fue que Él le pudo hacer frente al enemigo? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 8, Reina Valera 1960 también. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi amado amigo y hermano que me escuchas, nuestro Señor nos acaba de confirmar: si sus creencias, si sus doctrinas, si sus enseñanzas no se pueden validar con un escrito está, definitivamente usted no está en la iglesia verdadera. Nuestro Señor Jesús se refirió al Evangelio. Al Evangelio. Fíjense, voy a ir borrando aquí un poquito. Fíjense que la iglesia cristiana original predicaba el Evangelio completo de salvación. Eso era lo que distinguía a la iglesia cristiana original, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesús con sus discípulos. Ese evangelio completo de salvación, hemos dicho que se ha conservado a través de la historia. Siempre a través de la historia ha habido un grupo de personas que ha mantenido ese evangelio completo de salvación. Todas estas otras iglesias, ustedes vieron la demostración que hicimos con los colores y el agua, de la manera que fueron alteradas esas doctrinas, fueron contaminadas. Es decir, que todas estas iglesias, estas satélites, tienen doctrinas contaminadas en sus doctrinas. Y el apóstol Pablo nos dijo que no hacía falta mucha levadura para contaminar, que con un poquito, o sea, que el enemigo con un poquito de falsa doctrina ya daña todas las enseñanzas. Pero esta que está aquí siempre se ha mantenido fiel a la palabra de nuestro Dios. Ahora, con relación a ese evangelio, ¿qué fue lo que el Señor Jesús dijo? Mateo 24, 14, Reina Valera, en esta ocasión 1995. Y dice:
y será predicado este evangelio del reino. Ahora le puso otro nombre. Este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Significa, mis amados hermanos y amigos, ahora nuestro Señor, y es nuestro Señor Jesús hablando, tenemos otro nombre. Evangelio del reino. Evangelio del reino. Y nos dice que hasta que ese evangelio del reino, oigan, es el mismo evangelio completo de salvación. Él nos dice que hasta que ese evangelio del reino, su palabra, no sea predicado en todo el mundo, Él no va a venir. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Amados hermanos y amigos, lo que nos quiere decir es que su regreso, su segunda venida, está condicionada a que este evangelio del reino, que es el mismo evangelio completo de salvación, este es el mismo, a que ese evangelio sea predicado en todo el mundo. Le voy a traer un texto que todavía arroja más luz. En esta ocasión, Apocalipsis 14:6, y vamos a leer de la Biblia Católica Nácar Colunga. Y dice así: vi otro ángel que volaba por medio del cielo, que tenía un evangelio eterno. Evangelio eterno. ¿Sí? Eso es lo que dice. Evangelio eterno. Para pregonarlo, ¿a quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, que el libro de Apocalipsis me está confirmando lo que me dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 24. Que cuando ese evangelio, con la única diferencia de que ahora el Apocalipsis llama evangelio eterno. Nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, gloria sea tu nombre, para que nosotros podamos comprender la importancia de ese evangelio, lo llama de diferentes formas, para que usted, para que yo lo podamos entender. Si no lo entendemos de una manera, entiéndelo de otra. Te lo pongo de una manera y de la otra, pero lo que quiero es que lo entiendas. Ese es el objetivo de nuestro Dios. Ahora, hay un detalle aquí, y quiero ahora pararme un poquito en este texto. Dice evangelio eterno. Eterno. Hermanos y amigos, para que sea eterno, tiene que haber existido siempre. Tiene que haber existido por lo menos antes de la creación. Porque si no, no fuera eterno. Y ese evangelio continuará por las edades sin fin de la eternidad. Pero para que sea eterno, tiene que haber existido por lo menos antes de la creación de este mundo. Fíjense, el otro detalle. Dice que ese evangelio, oigan, ese evangelio, que es el evangelio eterno,
que es el evangelio completo de salvación, que es el evangelio del reino. Ese evangelio es uno solo. No hay muchos evangelios. Lo que hay es un solo evangelio. Y ese es el mensaje que nuestro Dios nos quiere dar en su sagrada escritura. Hay un solo mensaje de salvación. Uno solo. Y ese solo mensaje de salvación dice que tiene que ser predicado o pregonado a todos los moradores de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Queremos destacar una cosa. Dejar el dibujito ahí porque más adelante vamos a hacer referencia a él. Queremos destacar una cosa. El objetivo de nuestro Dios de predicar ese evangelio, que es el mismo, ese evangelio, el objetivo de predicar ese evangelio a todos los moradores de la tierra, es para que todos los seres vivientes de esta tierra hayan tenido la oportunidad de conocer ese evangelio para que se puedan salvar. Desde luego, conocerlo y aceptarlo. No es conocerlo nada más. Conocerlo y aceptarlo para que se pueda salvar. Ahora, para que podamos entender mejor el concepto de evangelio eterno, si se dan cuenta, ya previamente yo había hecho esta gráfica, para que no me tome mucho tiempo, para que lo podamos entender. Y voy a tratar de explicársela. Y por favor, tengan mucha atención a esto. Esta línea representa la historia de la humanidad. La historia de la humanidad comenzó con la creación. Si no se distingue, aquí dice creación. Y esa creación, lógicamente, que fue en la primera semana de la creación, se creó Adán y Eva. Nuestro Dios creó a Adán y Eva. Ese fue el comienzo de la historia de este mundo. Y va a seguir por todas las épocas hasta un momento donde nuestro Señor Jesús nació. Este es, aquí, si no se distingue, dice, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas piensan que lo que dividió la historia fue la muerte de nuestro Señor. No, lo que dividió la historia fue el nacimiento de nuestro Señor. Por eso se dice, antes de Cristo y después de Cristo. De ahí hasta aquí han pasado 2021 años. Desde el nacimiento de Cristo hasta el día de hoy. Aquí dice 2021, en el año que estamos. Ahora bien, si usted es un cristiano igual que soy yo, creemos lo que dice la palabra de Dios, a menos que usted sea evolucionista. La palabra de Dios no lo dice específicamente, pero si somos inteligentes lo podemos deducir. Pasaron 4000 años desde la creación de Adán y Eva hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando tuvimos el estudio de la simiente, donde nosotros demostramos a través de la genealogía que nuestro Señor Jesús era ese Mesías prometido desde Génesis 3:15. Y lo demostramos y fuimos a través de toda la genealogía hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Bueno, pues
Han pasado 4000 años desde la creación de Adán y Eva hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y han pasado 2021 años desde el nacimiento de Jesús hasta el día de hoy. ¿Qué queremos decir con eso? Que la palabra me dice en Apocalipsis que ese evangelio es eterno. Y muchos de ustedes me van a decir, hermano Pedro, yo creo que eso está equivocado. Porque a mí me han enseñado siempre que el evangelio comenzó precisamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ahí fue que comenzó el evangelio. Y yo le digo, ajá, vamos a ver la escritura que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Reina Valera, 1960. Y vamos a ir un poquito más rapidito, porque ya me están diciendo que el tiempo va corriendo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. O sea que fuimos rescatados. Este tema nosotros también lo discutimos. Fuimos rescatados, no con oro o con plata. Entonces sigue diciendo el 19. Sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el 20 dice, ya destinado, ¿desde cuándo? Hazme un close-up aquí, por favor. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fue destinado? Desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. O sea, mis amados hermanos y amigos, ¿desde cuándo fue concebido? ¿Desde cuándo fue planificado? Ese evangelio eterno, ¿desde cuándo fue planificado? ¿Desde cuándo fue concebido? El apóstol me dice que fue concebido desde antes de la fundación del mundo. O sea, que ese evangelio es eterno. Gloria sea tu nombre, mi Dios, alabado sea. Ese evangelio es eterno. Fue concebido, planificado desde antes de la creación, desde antes de Adán y Eva. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Por lo tanto, ese evangelio es eterno. Y ese evangelio es exactamente el mismo que se predicó en la iglesia cristiana. Nuestro Señor Jesús vino a predicar, los discípulos predicaron. Ese mismo evangelio es al que se refiere el Señor como el evangelio del reino, el evangelio completo de salvación, el evangelio eterno. Distintos nombres para el mismo evangelio. Significa que hay un solo evangelio. Y esta línea de acá arriba significa precisamente el evangelio. Y entonces, aquí fue la creación, en este punto. Pero el evangelio va antes de la creación. O sea, aquí pudiéramos pasar esta línea hasta acá y seguiríamos por ahí para atrás. ¿Ven? ¿Por qué? Porque fue concebido desde mucho antes de la fundación del mundo. Es eterno. Ese evangelio, yo no sé si puede de esto aquí. Ese evangelio consiste en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, alabado sea su nombre. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje, el plan de salvación. ¿Ven ustedes? Fue concebido desde mucho antes, por eso es que es eterno. Ahora, hay un detalle.
ese evangelio entró en efectividad. ¿Cuándo? ¿Cuándo entró en efectividad? En el momento en que nuestros primeros padres se constituyeron pecadores. Porque ese evangelio eterno es el plan de salvación. Y mientras no había pecado, no había necesidad de que ese plan de salvación entrara en vigencia o entrara en efectividad. Una vez ellos pecaron, se constituyeron pecadores, inmediatamente entró en vigencia el plan de salvación. Y por eso es que, como hemos dicho en varias ocasiones, mire lo que nos dice la Biblia, Apocalipsis 13:8. Reina Valera 1960. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿De quién? Del Cordero. Y ese Cordero fue inmolado, o sea, fue muerto, fue sacrificado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Gloria sea mi Dios. Es que la palabra de Dios no se equivoca. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer en el mismo huerto del Edén cuando nuestros primeros padres pecaron? ¿Cuál fue una de las primeras manifestaciones del pecado? El traje de gloria que ellos tenían desapareció. ¿Qué se tuvo que hacer? Sacrificar un animalito. ¿Qué animalito fue ese? El Cordero, aquí lo está diciendo, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ven ustedes? El evangelio sigue siendo el mismo. Es el mismo. Con sus pieles tuvieron que vestir a nuestros primeros padres. Y habíamos dicho que esas pieles representan o simbolizan la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Y ese Cordero, que nos dice la palabra, tuvo que ser degollado, tuvo que ser muerto, tuvo que derramar su sangre. ¿En dónde? En el mismo huerto del Edén. Por eso dice que ese Cordero representaba, simbolizaba a nuestro Señor Jesús. Y habíamos dicho que por eso fue que Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesús, lo identifica y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, al cual el Cordero en el huerto del Edén representaba. Gloria sea mi Dios. Qué maravillosa es la Escritura. Y a lo mejor usted me dice: pero yo no sé, en mi iglesia me dice que nosotros somos salvos por el Cordero desde nuestro Señor Jesús para adelante. Y yo le dije: ajá, ¿en serio? Pero ya vimos que el Evangelio es eterno. Ya el Evangelio estaba concebido y planificado desde antes de la fundación del mundo. No, hermano. A mí me enseñaron que desde en el Antiguo Testamento, o sea, desde aquí hasta aquí, la gente se salvaba por obras. No había evangelio. La gente se salvaba por guardar la ley. Ajá. ¿En serio? ¿Eso lo han enseñado ustedes? Mire, más adelante vamos a entrar en esto en detalle. De manera de repaso. Nuestro Señor Jesús instituyó los sacrificios, ¿verdad? Las ceremonias y los ritos, como representación del Cordero de Dios. ¿Qué tenían que hacer la gente en este periodo? ¿Qué tenía que hacer la gente en este periodo? Para perdón de sus pecados, para ser justificados, la gente tenía que traer un animalito, en su mayoría precisamente un cordero. ¿Y qué tenía que hacer? Cuando lo llevaba al sacerdote, el sacerdote lo verificaba que no tuviera ningún defecto, y luego la persona colocaba las manos sobre la cabeza del cordero
confesaba sus pecados. Y entonces, esos pecados simbólicamente se traspasaban desde el pecador al cordero. Ya el cordero con los pecados se degollaba y se tenía que derramar su sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Ven? Entonces, la manera en que los pecados en este periodo del Antiguo Testamento durante los 4000 años, el medio de salvación era ese. Les pregunto, ¿ustedes piensan que esos individuos eran tan ignorantes para pensar que la sangre de un animal inferior al ser humano tenía poder para limpiar sus pecados? Por favor, por favor. Esa persona tenía la fe, la confianza en el Cordero que fue prometido desde el huerto del Edén a nuestros primeros padres, allí en Génesis 3:15. Ellos sabían que ese Cordero representaba a nuestro Señor Jesús, que en su momento vendría también a derramar su sangre por los pecados. Por lo tanto, lo que salvaba, el medio de salvación de estas personas en el Antiguo Testamento, ¿saben qué era? La fe. La fe en ese Cordero que ya Dios había prometido que iba a venir en algún momento. No era en el Cordero que estaba ahí físicamente, era con la fe que tenía ese pecador a confesar sus pecados, en el Cordero que Dios había prometido. Por lo tanto, el medio de salvación siempre ha sido la fe. ¿Y cuál es el medio de salvación ahora? Pues exactamente el mismo. La fe. Lo que pasa es que ahora nosotros no creemos en que Jesús viene. Para conveniencia nuestra, ya Jesús vino. Ya no creemos, ya no tenemos que tener la fe en que Él va a venir a redimirnos. Ahora nosotros tenemos la fe en que ya Él nos redimió. Gloria sea su nombre. El medio de salvación tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el mismo. Desde antes de la fundación del mundo y por toda la eternidad va a ser el mismo. Por lo tanto, es el mismo y único Evangelio que existe. Ok. Quiero citar un texto, porque ya se me está acabando el tiempo, para que ustedes vean lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 1, del 6 al 9. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ajá, ¿en serio? Versículo 7. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, que ya en la época del apóstol Pablo, mis amados hermanos, en la época del apóstol Pablo, ya el enemigo estaba introduciendo su falsa doctrina dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo nos alerta sobre eso. Le dice, viene el enemigo, están introduciendo falsas doctrinas, utilicen la palabra, que es lo que ustedes tienen, para verificar las doctrinas. Pero fíjate lo que sigue diciendo, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué dice un evangelio diferente? Hermanos y amigos, porque es exactamente el mismo evangelio, el mismo mensaje de salvación, el mismo plan de salvación. No hay otro. Dios no salva a una gente de una manera, a otro de otra y a otro. No. Es el mismo plan para todos. Todos nos salvamos de la misma manera. Por el evangelio. Por eso es que es eterno. Y por eso el apóstol dice que si
Mira lo que dice el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora os repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Ven ustedes? No hay otro evangelio. Es exactamente el mismo evangelio, el mismo plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, espero que lo hayan entendido bastante bien. Vamos a volver otra vez a Apocalipsis 14:6. Vi otro ángel del cielo que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para pregonarlo a todos los moradores de la tierra. Quiero coger ahora el punto de los moradores de la tierra. Y les hago la pregunta a ustedes. ¿Los moradores de la tierra de cuándo? ¿Del 2021? Sí, del 2021. Pero solamente los del 2021. ¿Qué ha pasado con aquellos del 2020 que también moraron la tierra y no están con nosotros porque fallecieron? ¿A ellos no se les va a dar la oportunidad de salvación? ¿No se les va a dar la oportunidad de conocer el evangelio? Bueno, sí. Se le tiene que dar la oportunidad. Y los del 2019, y los del 2018, y los del 2015, 2014, y seguimos hacia atrás, y llegamos hasta ¿dónde? Hasta la creación. ¿Quiénes fueron los primeros moradores de la tierra? Oye, sí, los primeros moradores de la tierra fueron Adán y Eva. ¿Y en dónde se tiene que predicar ese evangelio eterno? A todos los moradores de la tierra. Por lo tanto, ese evangelio eterno, que es el evangelio completo de salvación, que es el evangelio del reino y que es el evangelio eterno, tiene que habérsele predicado a nuestros primeros padres, porque es el único medio de salvación. Y ellos fueron los primeros moradores de la tierra. Así que cuando dice moradores de la tierra, no son solamente los moradores del 2021 hasta que nuestro Señor aparezca. Ellos también se les incluye, por supuesto, pero también tienen que incluir a toda esta gente que nacieron y murieron en toda la historia de este mundo, porque todos fueron moradores de esta tierra. Otro detalle. Nos dice que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, este mensaje de salvación, y estamos hablando ahora hacia el futuro, porque recuerden, nuestro Señor Jesús condicionó su regreso a que este evangelio fuera predicado en todo el mundo, nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, este mensaje de salvación, el mismo, tiene que ser predicado en los rincones más recónditos de la tierra, en todos, porque a todos hay que darle la oportunidad de salvación. Ustedes saben que hay fanáticos. Hay fanáticos en el deporte, hay fanáticos en la política, hay fanáticos en la música y lamentablemente hay fanáticos en la religión. Hay aquellos fanáticos religiosos que creen algo desde pequeño, se lo han enseñado desde pequeño y lo creen, y aunque no lo puedan sustentar por la palabra de Dios, no quieren salir de eso. Aunque usted le demuestre por la palabra de Dios, mire, la palabra de Dios dice esto, es un poco diferente a lo que usted cree, pero esto es lo que dice la palabra. No, yo no creo en eso, yo creo en lo que me enseñaron. Pues, allá usted. Llega en su momento, usted le explicará a nuestro Dios por qué razón usted no aceptó su mensaje, pero conoció el mensaje, lo conoció. ¿Ven? Ahora bien, este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. No podemos ser fanáticos. Tenemos que ser objetivos. Tenemos que ser receptivos. Hay algo que nuestro Dios nos dio a todos los seres humanos, que se llama el sentido común.
De hecho, si nosotros utilizáramos ese sentido común más a menudo, muchos problemas se nos evitaría. Hermano, ese sentido común le dice que si ese evangelio tiene que ser predicado en toda nación, tribu y lengua y pueblo, evidentemente ese pueblo, esa iglesia que tiene la verdad, que tiene el evangelio eterno, no puede ser una iglesia local, no puede ser una iglesia regional, no puede ser una iglesia o un pueblo ni siquiera nacional. Tiene que ser un pueblo que tenga presencia en todos los países del mundo, y que todos los miembros de ese cuerpo, de esa iglesia, de ese pueblo, prediquen, crean y practiquen exactamente lo mismo. El puertorriqueño, en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, en Australia, en Japón, en África, en donde sea. Todos los que pertenecemos a ese pueblo tenemos que creer y practicar exactamente lo mismo. Otro detalle. Y tiene que tener presencia en todo el mundo. Ya lo estamos hablando, lo estamos diciendo. No puede ser algo localito ahí de un pueblo o una nación. No, tienes que tener en todo el mundo. Lo otro. Ustedes saben que nuestro Señor Jesús no dio fecha de su regreso, pero nos dio señales. Las vamos a estudiar en su debido momento, para que nosotros sepamos cuán cerca Él está. Cuando nosotros vemos todo lo que está pasando